Honor, un honor. Honor para nosotros. Quienes vamos a aprender somos nosotras, porque de verdad yo te sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales, en mi cuenta personal, y la verdad que la información que entregas para mí ha sido Maravillosa, sí. valiosísima. Entonces, estos Muchísimas. días, hablando con Claudia, que estamos pues en el proceso ya de la posmenopausia, le decía yo, sí, Mm. hablamos mucho de síntomas y muchos síntomas y muchos síntomas, pero ¿qué tal si miramos esos síntomas que si pueden representar también algo en la parte emocional de nosotras? Entonces, por eso pensamos y te agradecemos muchísimo, porque no fue sino hablarte e inmediatamente la respuesta fue sí, gracias a ti y a Camila. Ay, muchísimas gracias. La verdad que primero agradecerles a ustedes, segundo a Camila, que como vieron está ahí todo el tiempo al pie del cañón, Sí, haciendo todo, es de esas partes que no se ven, las personas están en las redes y nos ven a nosotros, y sin embargo siempre detrás hay un equipo hermoso. La verdad que todo el equipo de Humano Puente es espectacular y son todos así. No importa si es domingo, no hay manera de pararlos. Aunque uno les diga descansá, tomate el día, no quieren. Así que, Así es. es un honor, es un honor. La verdad que bueno, agradecido que sientas eso respecto de los síntomas, ¿no? Y de la sabiduría de los síntomas y que no son más que la expresión de la naturaleza que nos ha traído hasta aquí. Es Así, decir, que sería raro que se equivoque, ¿no? así sí, es. es Pero total. Pablo, pero primero queremos contarte algo de nosotras, somos primas. muy bien. Claudia y yo somos, Claudia vivía en Nueva York hace 2 años, yo estaba viviendo aquí en Colombia, en Medellín, Ujú. y ella empezó con unos síntomas muy fuertes y ella decía, siento que voy a desfallecer, mi vida, yo no puedo con la vida, no sé qué, y empezamos a conversar y me dijo, cuando vuelva a Colombia, pues abramos una cuenta en cualquier red y hablemos y nos quejamos de la menopausia, a ver si nos hacemos catarsis, y desde ahí empezamos. Y ha sido muy bonito el proceso porque hemos encontrado muchas mujeres en la misma situación y hemos aprendido demasiado. Qué Entonces, belleza. muchas gracias por permitirnos estar aquí. Voy a leer, porque voy a hacer tu presentación, pero no quiero perderme, no quiero que te pierda ninguna información, entonces voy a leer la información que tengo para nuestras seguidoras. Hoy tenemos un invitado maravilloso, se llama Pablo Almazán, es un pensador y escritor argentino, fundador de Humano Puente y creador del concepto de bioexistencia consciente, Ujú. enfoque que combina filosofía, ciencia y espiritualidad para comprender la conciencia y la evolución humana. A través de Ujú. su obra busca que las personas descubran los códigos ocultos detrás de sus dolencias y malestares para vivir con mayor plenitud. Es fundador de Humano Puente, ahora nos cuentas bastante de eso. Iniciativa que ayuda a trascender síntomas mediante la comprensión de su mensaje más profundo. Ha escrito 9 libros, eso no es Ujú. fácil, 9 libros. Es divulgador y pensador transdisciplinar y actúa como consultor de bioexistencia consciente con muchos seguidores en todo el mundo. Así que bienvenido y muchas gracias por aceptar la Wow, invitación. qué honor, gracias, gracias a ustedes. Sí, es un camino hermoso en el que, por ejemplo, en España se hace un camino famoso que es el Camino de Santiago, ¿no? Que es bastante religioso y todo. Y la fuerza que tiene eso es doble, es decir, la certeza de uno de hacer ese camino, el deseo de hacerlo, pero sin la gente que hospeda, que brinda refugio a los caminantes, ese camino no sería posible. Y yo Exacto. siempre quiero destacar que todo lo que hice en Humano Puente y lo que hago en Humano Puente, esos hospedadores que son las personas que van recibiendo el mensaje de su síntoma y que van recibiendo la bioexistencia consciente y la van poniendo a prueba en sus vidas y que aplican esto que yo siempre digo, vos no me creas, vos probalo, vos no me creas, vos investigá, vos no me creas, vos fijate si esto es así, no me creas a mí ni a nadie. Bueno, y todas esas personas que se han decidido a caminar dentro de sí, se han ido convirtiendo en los mayores difusores a nivel global de la bioexistencia consciente y hoy en más de 20 países hay más de 4.500 consultores, 4.600 ya, atendiendo a personas todos los días, porque llegan desde dolencias físicas hasta problemas de pareja, de economía, de relaciones, y realmente se ha hecho una red tan hermosa, tan profunda, tan de encuentro con uno mismo, que ese mismo grupo es mi nutriente, digamos. Esto se convirtió en una red, en un círculo virtuoso, como se puede llamar, pero yo lo llamaría un ecosistema, como un toroide, donde yo
nunca lo que doy alcanza a cubrir lo que recibo de la gente, de las madres, de las personas. Hoy me escriben cartitas niños que nacieron de parejas que llegaron por infertilidad Creo. y ahí están esos niños y me mandan regalos o me escriben cartas y yo, esas cosas que me pasan a mí en la vida, realmente, como le decía hace un rato a mis padres, porque llegué corriendo porque estuvimos brindando un evento acá cerca, unos 300, 400 kilómetros de donde vivo, y entonces dije, bueno, cuando vuelvo los voy a ver, ¿no? Y, y cuando volví, les contaba las cosas que ocurren en esos lugares y el agradecimiento de la gente y cómo las personas, ellas mismas se están agradeciendo a ellas mismas, ¿no? Eso es lo que, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Qué bueno. Excelente. Pablo, yo te quiero preguntar, ¿cómo empezaste con Humano Puente? Pues, ¿qué te llevó a construir esto? Como todo, tengo la certeza de que estaba preescrito en mi pasado, Ujú. pero me refiero a preescrito con que estaban los patrones. Cada uno puede tomar los patrones y hacer con esos patrones o dejarse envolver por lo que creo, por lo que estaba creado en el tiempo, esos potenciales que en Oriente se lo llamó karma y acá se lo llama casualidad. Y en Occidente se lo llama casualidad. Y sin darme cuenta fui llegando ahí. Yo he sido un emprendedor de toda la vida, desde muy pequeño, porque además fui papá muy joven y mi novia mucho más joven, 21 años y 16 años. Ah, por Dios. Y entonces salí, siempre emprendí, pero siempre estudié y terminé recibiéndome de una carrera de sistemas, analista. Y, y yo no sabía que eso a lo largo del tiempo, después me dediqué a las plantas, los jardines, al paisajismo, Ujú. pero más de oficio que de carrera. Y es larga mi historia porque tuve una empresa de eso, tuve inversores, terminó en Internet, esa empresa en la burbuja de Internet. Es muy largo y muy maravillosa toda mi vida. Pero un papá joven poniéndole el pecho a la vida y siendo emprendedor de mí mismo y caminando con un bolsito al hombro para ver si vendía algo mientras salía de una empresa donde trabajaba 8 horas y estudiaba, volvía caminando en vez de volver en bus, porque sacaba ese bolsito y vendía cosas en los locales de venta y vendía pantalones y vendía hebillitas para el pelo en los kioscos y así. Y mientras terminaba de hacer mi camino en sistemas. Después ya empecé a trabajar en otras cosas, pero estas cuestiones de la salud se me fueron manifestando y las fui sintiendo, ¿no? En los libros de Brian Weiss, de los mensajes de los sabios, muchas vidas, muchos maestros, Ujú. la enfermedad como camino, el libro tibetano de la vida y de la muerte, y fui recordando. Fui recordando, entonces, ese sentir de es por acá, acá hay algo, seguí lo que acá hay algo, es como es un recuerdo en realidad, como dice Isaac Asimov, ¿no? Son recuerdos del futuro. Y, y bueno, tuve el honor en un momento en que mi vida, ya iba rumbo a mi segundo divorcio, y aparece en mi vida Lucrecia Bianchi, y mi vida da un vuelco espectacular. Encuentro exactamente a la antítesis del modelo que yo tenía de lo que era la vida, de que la vida era ir a las corridas y esto es así, y ir para adelante, pero ambos teníamos ese sentir. Ella mucho más para el lado de la naturaleza que yo. Su tatarabuelo es muy conocido, te diría que en Latinoamérica, se llama Germán Burmeister, si alguien lo googlea. Es un Ujú. naturista, mira, aquí tengo uno de sus libros. El tatarabuelo de Lucre fue traído por un presidente de Argentina, Sarmiento, a nuestro país para identificar especies, para organizar la Academia de Ciencias de Argentina, y era un naturista y un biólogo y un evolucionista. Entonces, Lucre ya viene de esa rama y se junta conmigo, que a ambos nos gustaba un camino de sanación, pero yo había pasado por los sistemas informáticos y ambos por la naturaleza. De los sistemas informáticos pudimos establecer en Humano Puente si esto da resultados, se aplica, si no da resultados, se descarta. Y Ok. si pongo una cosa y el programa no funciona, hay que cambiar el programa. Entonces Humano Puente entró como por la vía de la espiritualidad, o lo que llamamos espiritualidad, que es un mundo muy vasto, pero con un requerimiento muy alto de que no nos
no nos pongamos mágicos, porque Ujú. la naturaleza no es mágica. Tratemos de entender cómo funciona la naturaleza y si la entendemos vamos a poder aplicar formas de abordar los síntomas que nos van a dar resultado lógico. Como Así. consecuencia de eso, hubo mucho y hay mucho mundo que podemos decir de la medicina tradicional o convencional o alopática, que se sintió muy atraído por una propuesta así, porque todos los médicos cuando empiezan su carrera de medicina Ujú. tienen muchas ganas y llegan por su deseo de sanar al ser humano y de ayudar a la humanidad e ingresan en un sistema que es un poco picacarne para eso y los médicos van sintiendo una impotencia, que ese deseo primero y que tenían empieza a encontrar su burocracia, sus frustraciones, sus trabas, pero tampoco están muy abiertos, algunos sí, a una espiritualidad como mágica, sin asidero, como que yo pueda agarrar esta vela y encenderla y digo, bueno, para que me cure fulano, mengano, y me encomiendo a... No, era mucho más fácil, era mucho más fácil. Entonces, Humano Puente se llenó de médicos, psicólogos, psiquiatras, biólogos, un analista de sistemas, abogados, amas de casa, choferes de Uber, o empleados en general, jubilados, personas que recién terminan el secundario y que lo toman como carrera. Se hizo un universo tan vasto, tan hermoso, también en cuanto a escalas socioeconómicas, Ujú. que se convirtió en un ecosistema muy, muy particular. Y yo creo que, como resumiendo, también hice el camino andino y recorrí bastante e hice el primer grado de ese el camino de sacerdocio. Soy Pampamisayo, que es un grado sacerdotal, Ah, pero sin embargo, con el tiempo tuve que aprender a ir dejando de lado muchas cosas que había incorporado ahí porque no tenían una razón lógica, sino mágica. Y eso nos permitió el renunciar a esto y renunciar, esto está bueno, por ejemplo, esto que hizo Hammer está muy bueno, pero esto no. Esto que hizo la biodescodificación está muy bueno, pero esto no. Esto que propone la espiritualidad está bueno, pero esto no. Esto que propone la energética china está bueno, pero esto no. Y se fue formando algo muy particular que tiene como base la más profunda de las ideas espirituales, que es vos sos el creador de todo lo que te ocurre. ujú. Pero no podíamos llegar ahí por una idea, y yo propongo esta idea y que bueno, es muy linda y muy romántica, sino que, por ejemplo, una persona que venía a trabajar, porque, por ejemplo, te doy muchos, te imaginas los ejemplos en la cantidad de años que tenemos y gracias a la casuística de 4.000 y pico de consultores, o sea, es enorme lo que tenemos de datos. Te puedo decir patrones, por ejemplo, una mamá, una mujer que se especializaba en niños que requerían de una educación especial, porque por ahí se especializó y quería hacer desde que nació su carrera de TEA, de Asperger, de los niños con trastorno de espectro autista y todas estas cosas, y ella se sentía atraída por eso, tendía por eso. Se ocupó de esos niños, quedó embarazada, tuvo un niño con TEA. Eso lo hemos encontrado un montón de veces y Oh, entonces decíamos, yo para hacer la parte de sistemas tuve que estudiar estadística de probabilidades bastante y entonces yo todo lo llevo a ese mundo. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mujer venía con su síntoma. El síntoma es todo aquello que hace a que mi vida sea vivida como no plena en Humano Puente. ujú. Entonces, un síntoma en Humano Puente puede ser que tenés artritis reumatoide, un síntoma puede ser que tenés diabetes, un síntoma puede ser que tenés menopausia precoz, un síntoma puede ser que tenés un esposo que no trabaja, un síntoma, y venís vos a trabajar, no el esposo. Un síntoma puede ser que tu hijo está triste, está desorientado y no encuentra una carrera para su vida. Un síntoma puede ser no tengo pareja. Un síntoma puede ser tengo un hijo con TEA. Ujú. Y venía esta mamá a trabajar, trabajaba ella sus conflictos y el hijo empezaba a hablar de eso, o a hablar o a comunicarse, o terminaba, no tenemos un caso, tenemos varios casos de niños que terminaron no solo en escuelas normales, sino abanderados de las escuelas normales, ¿ok? Pues se insertaron perfectamente en el grupo. Y lo que pasaba era que las personas descubrían que no habían elegido su carrera libremente, sino que su carrera estaba preelegida Antes, antes. Y sí. entonces cuando abordaban su tema respecto de su hijo, o ya estoy cansada de esta profesión, o quiero cambiar de carrera,
notaban que su vida se empezaba a acomodar en otros aspectos, en la pareja, en que mejoraba su economía, en que se llevaban mejor con sus padres, en que se llevaban mejor con otras personas, y lo que habían abordado era como lo que podemos llamar el punto principal del dolor de su vida. ¿Ok? Muy Y interesante. así empezamos a ver que las personas tienen las vidas atadas en nudos del tiempo que que tienen un código particular. Ese código particular es un paquete de emociones que quedaron trabadas a lo largo de la vida, pero que tienen un código, es decir, por ejemplo, y esto te digo que lo apliques, y si hay alguna persona que ve muchas personas en las redes de ustedes, lo que tiene la bioexistencia consciente es que es la biología la que nos dice cuál es el tema que tenemos que abordar. Nosotros respetamos, amamos y compartimos. Hay muchos terapeutas, como te dije, psicólogos, psiquiatras que vienen, que son consultores de Humano Puente. Y lo que, digamos, fue mind blowing, como decían ahí donde vivías vos, ¿eh? Lo que es así que te vuela la cabeza es el hecho de que si viene una persona a terapia, por ejemplo, a psicoanálisis, por ejemplo dice, bueno, ¿cómo estás? Me hice un análisis, tengo HPV, virus de papiloma humano, ¿ok? Ujú. Uno va a decir, bueno, hablemos, ¿qué sentís con eso? Y me molesta porque para las relaciones sí tengo problemas con esto y me siento molestia. Bueno, ¿y qué sentís? Y van a hacer y van a intercambiar con su terapeuta. En cambio, cuando una persona llega a la bioexistencia consciente y dice, yo tengo virus de papiloma humano, vos le vas a decir, muy bien, eso se debe a que en tu historia vos sentís que no sos la mujer elegida y que te jugaron sucio sexualmente. ¿Qué fue? ¿Tu pareja? ¿Te fueron infiel? ¿Qué pasó? Y además venís de un clan que pasa eso. Esto le pasó a tu mamá, esto viene pasando acá. Vos venís de un clan de infidelidades. La persona se pone a llorar y dice, esa es mi vida. Es la biología la que sabe, porque la humanidad no se da cuenta de que nunca la biología va a poner una hoja de una flor donde va la raíz y nunca va a poner un estambre donde va el tallo. La Sí. naturaleza pone todo exactamente en el lugar que lo tiene que poner y cada cosa es el resultado de la evolución y tiene un código que si vos lo sabés interpretar, por ejemplo, la biodescodificación te dice hay emociones relacionadas con tal conflicto biológico. Y la bioexistencia consciente te dice, dado que venís de un clan y de una historia que vos has creado para encarnar, que tiene todos estos códigos, dado que no los estás viendo, vas a crear un virus de papiloma humano para que te diga, hey, no te olvides que en esta encarnación, este es el tema que tenés que trabajar. No, Si para que vos no te trabajas... pierdas el camino, no, que no te desvíes del Exactamente. camino. Sí. Entonces se une la potencia de la espiritualidad de yo soy el creador de todo lo que ocurre en mi vida con una guía y es el problema de mi vida tiene el código de la solución de mi vida. Cuando vos le preguntás a una persona con virus de papiloma humano, por ahí vos le preguntás, ¿cuál es el tema que querés abordar en tu vida? Y por ahí te dice, y no me llevo bien con mi hijo, me gustaría ganar más dinero, quiero mudarme de país, quiero cambiar la casa. Y el virus de papiloma humano te dice, no. El problema que no estás viendo, que es profundo, que es inconsciente, es que te duele, porque esto se repite a la historia de tu vida. No ser la mujer elegida, ser la consecuencia de parejas que jugaron sucio. Recién la vi a Ana, que cuando dije eso se agarró la cabeza. Pero te quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando como en ese punto, y metiéndonos más en el punto de, de la menopausia. Por ejemplo, Claudia está descubriendo todos los días síntomas distintos, ella no son 40, sino que ya va como en 200, y por ejemplo yo he tenido 4 síntomas. Eso depende del aspecto emocional que manejamos todos. Ahí es donde está la clave o viene también de algo transgeneracional o en general qué es. Muy bien, las dos cosas y no pueden dejar de ser. No hay síntoma que no sea la manifestación de una acumulación emocional porque ocurren determinadas historias y yo no estoy entendiendo que yo soy el intento de reparación de la naturaleza de parte de esas historias. Ok, Y, a- ok. y además, esto es viejo, porque si soy el intento de reparación de esas historias, allá están esas historias. Pero si vos te pones a pensarlo desde el punto de vista solamente lógico y biológico, porque las personas creen que esto es
magia, espiritualidad mágica no sé, o charlatanería, pero Humano Puente es bioexistencia consciente. Es decir, una existencia que pone en orden biológico tu vida, ¿ok? Para que seas consciente de quién sos. Entonces, si una persona tiene 4 o 5 síntomas menopáusicos o posmenopáusicos o premenopáusicos, podrías tener una menopausia precoz, por ejemplo, y otra tiene 20, es porque simplemente el paquete conflictivo a elaborar es diferente y cada uno lo tiene que trabajar. Pero mira, el cactus hoy no tiene hojas. ¿Por qué? Porque antes tenía hojas, pero debido al clima y al suelo donde está, Ujú. la naturaleza fue planteando modificaciones que llegaron al cactus. Nosotros somos exactamente iguales. Sí. Mira, recién le decía a mis padres, les recordaba que en los eventos que yo brindaba parecía un cura sanador, porque las personas llegaban y me decían, yo tengo tal síntoma. Yo decía, bueno, trabajá tal tema, yo tengo tal otro, trabajá tal tema, ¿no? Y entonces las personas ya se ponían a llorar cuando les decía el tema. Pero no soy yo les decía, yo no soy, es la biología. Lo que yo te puedo decir es como si vos vas a abordar eso, cómo vas a llegar a la certeza de que vos estás creando todo lo que ocurre acá. Pero hasta que no lo hagas no lo vas a entender, no es teórico. Es como aprender natación o tirarse al agua, ¿ok? La espiritualidad es eso. Pero por ejemplo, mirá los ejemplos que le doy. Una, y acá está, ¿no? Lo tengo acá. Todos en mis libros vas a ver las fotos de los niños nacidos, pero hay miles de niños nacidos. Ya no son ni siquiera cientos, son miles. Yo digo, a ver, te voy a mostrar un gesto. Una chica llegó a un encuentro y me dijo, yo no puedo doblar este brazo, no puedo hacer este gesto, no puedo hacer este gesto. ¿Desde cuándo? Desde mi primera menstruación. Ah, Mirá esto. Y le digo, averiguá a quién se le cayó un niño. Y no tuvo ni que averiguarlo. Se puso a llorar y me dijo, a mi abuela materna se le cayó un niño y se murió. no te puedo creer, No. increíble, es que esto no tiene otra, sí. Pero Para mí chicas, esto es súper emocionante, de verdad. Esto esto es, es así siempre. Esto es así siempre. Las personas dicen, ¿qué es? ¿Adivino? No, decime si no es lógico lo que yo estoy. Lo y que sucede es que las sabes qué nos personas han no. dicho, sabes qué nos han dicho con respecto a lo que acabas de decir, que hay que tener en cuenta nuestra menopausia o posmenopausia, relacionarla mucho con nuestra primera menstruación, que tiene mucho que ver Absolutamente. como la parte emocional y se repite nuevamente en la menopausia. Entonces, lo que acabas de decir es como corroborar todo lo que hemos Lo que estado hemos dicho. analizando con respecto a eso. Porque Ana y Súper. yo hemos analizado y mi primera menstruación fue dramática. ¿En qué La de sentido? Ana fue normal, fue satisfactoria, tuvo apoyo, la mía no. Tranquila. Entonces, de ¿Pero alguna por qué? ¿Porque eras muy joven? ¿Porque no contaste con tu familia? ¿Porque fue dolorosa? ¿Por qué? Porque fue, pues en el colegio, obviamente, pero en el colegio no tuve nunca como nadie que me ayudara en ese instante, yo no sabía bien qué tenía que hacer, entonces las amiguitas que estaban ahí, pues las niñas, ninguna me dijo, vení, yo te acompaño, enfermería, pidamos una toalla, un tampón, lo que fuera, no. Entonces yo me Claro, fui traumatizada porque me había manchado el uniforme, eso fue terrible, yo sí. ese fue un minuto de angustia. total. Ana tuvo el apoyo de las amiguitas del colegio, le dijeron cómo, qué tenía que hacer. Entonces yo digo, las dos decimos, pues, o sea, mira lo que me pasó a mí la diferencia, y para mí ha sido traumática la menopausia, y para Ana ha sido una liberación, y ella se Claro. siente como un cambio, una felicidad. Para mí no fue así. Empezando porque ya desde hacía un tiempo atrás yo tenía ataques de ansiedad y me empezaron ataques de pánico cuando estaba en perimenopausia, muy, muy fuerte. Pero desde antes venías Pero con de ataques antes de yo ya pánico. venía desde que nació mi hijo, mi primer hijo, yo ya empecé con los ataques de pánico. Muy Entonces, bien, y aquí se me volvieron peores. En la muy bien. menopausia fue peor. Yo hace Bueno, 27 años soy medicada, 28 años. medicada por los ataques de pánico. Sí. Mirá, si no te dieron algún antidepresivo, Antidepresivo. ok, bueno, pero no tuviste depresión. Te dieron el antidepresivo por los ataques de pánico. Por los Bueno, ataques de pánico y me dieron ansiolíticos por la un, ansiedad. cons- un consultor certificado Claro, de sí, Humano Puente, un consultor certificado de Humano Puente
tenés altísimas chances de que te desactive el ataque de pánico. Ay, maravilloso. Eso es tan así que yo últimamente, mira, la última conversación que tuve con un auditorio muy grande que hay en Argentina, se llama Auditorio Belgrano, donde yo presento mis libros, Mm. la llamé a la gente, a un amigo de ese teatro, y le dije, ¿sabes qué tengo ganas de hacer? Un encuentro específico de ataques de pánico para que vengan todas las personas y ahí mismo salen su ataque de pánico. Ay, pero Sí. sería lo mejor porque de verdad muchas Y personas. para que la gente vea, mira, a ver, vamos a hacer un intento, vamos a hacer un intento. Vamos a hacer el intento. Un juego, no estoy diciendo que así es como haya que abordarlo, pero Juego. ¿vos te acordás cuando tuviste tu primer ataque de pánico? Sí. Muy bien. Decime, ¿tienen tiempo? Claro, Yo, tenemos Sí, mucho claro. tiempo. Lo importante es que también tengas tiempo, que nos da pena. yo estoy haciendo lo que amo. Yo creo que la humanidad se Sí, es merece verdad. conocer la bioexistencia. La humanidad se merece conocer la bioexistencia porque es naturaleza. Los seres humanos nos alejamos de la naturaleza. Es la naturaleza la sabia. Ujú. Es la naturaleza. Mirá, otra pregunta, ¿no? No puedo tener hijos de esto, un clásico de esto. No puedo tener hijos, tengo infertilidad. Bueno, es que en algún parto cercano, tu abuela, tu madre, más arriba, en el momento que nació un niño, alguien murió. Ah, sí, claro, el primer hijo de mi abuela tal. ¿Y Ujú. cómo se llama tu abuela? Igual que yo. Bueno, Ah, por Ay, eso no puedo tener. sí. Eso dicen mucho de eso, sí. sí. Es eso, o sea, es la naturaleza buscando una reparación por el drama que ocurrió. La Ujú. naturaleza piensa en términos colectivos. La naturaleza dice, bueno, por los costados, por tus primos, por otros miembros, yo voy a seguir creciendo. Pero vos estás anotado como que cuando tenés un hijo hay un riesgo, así que deja, a vos no tengas hijos, que Ujú. seguimos por los costados. Ese es el origen de absolutamente todas las infertilidades. De un modo u otro, los hay de las trompas, de los ovarios, de temas de útero, después hay que ver cada tema en particular. Pero es eso, es natural. Son todos los síntomas una búsqueda de reparación natural. Mira, yo te cuento, mi mamá tuvo muchos hijos muertos porque sufría de, pues En tenía esa época. en esa época, sufría del Claro. RH o negativo. Y Ok. los hijos le nacían con diferente sangre. Los llegaba a tener en la casa y se morían. Tuvo como 4 hijos así. Mi Claro. hermana, la mayor, pues sí, esa fue la primera y nació normal. Bien. Pero las otras que seguían fueron puros niños muertos. Y la última fui yo. Ok. Yo no sé si es que yo guardo dentro de mi inconsciente el temor de mi mamá en ese embarazo, que no se me vaya a morir, que no se me vaya a morir, que no le pase nada, que nazca bien. Yo a veces pienso, y yo, ¿será eso lo que me quedó a mí con los ataques de pánico? Porque es terror a la muerte, obviamente. Bueno, ahora vamos a ver. Mira, eh, pero sin duda que está relacionado con la experiencia de sangre vivida en soledad que viviste en el colegio. Ay, sí. ¿Entendés? Que uno va encontrando el patrón. Claro, mira de dónde vengo, ¿no? Aquí hay un problema de niños y de sangre. Está unido ese tema. Y la soledad de tu mamá y que nadie le ayudó y qué puedo hacer con este niño, la impotencia, porque no era fácil la transfusión como es ahora. Oh. Entonces, esos niños morían. Ujú. Bueno, a ver, ¿vos te acordás el primer lugar a qué edad fue tu primer ataque de pánico? Esto es una maravilla Lo El logramos. si primero, el primero, creo que fue a los 10 años. ¿Qué dice? Ah, bueno, entonces vamos a necesitar, lo vamos a hacer igual, para que las personas entiendan cómo es esto, Ok, pero acá es muy probable que vayamos a tu mamá y que esta historia que acabas de contar tenga que ver. sí. ¿Dónde estabas? Estaba con ella, estaba con dos amiguitas de ella en la casa de una amiga de ella. Y ahí fue la primera vez que yo dije, me morí. Muy bien. Me acuerdo que me paré corriendo de ahí y les dije, ay, ya vengo. Y me fui para la casa corriendo a decir, me estoy muriendo y me encerré en un baño. Bueno, espera porque yo necesito que me digas, cuando te agarra esa sensación, ¿en qué lugar de la casa estabas? En ese momento estaba en un comedor. En un comedor. Sí, Mesa redonda. sí. Vos dejá que de a poco, cuando vamos hablando, vas a notar como una cascada y por ahí te van llegando datos que no te acordabas, pero el inconsciente trabaja así. Vos le vas dando datos y te trae datos. Le das más datos, te trae más datos. Ok. Había una mesa redonda, ¿era de día o de noche? ¿O qué momento del día era? En la tarde. Era de tarde. ¿Hay alguna ventana
¿Por dónde está entrando la luz de ese lugar? Atrás quedaba como una salida a la parte de atrás de esa casa, como una manguita. Te repito, es un caso que sos muy chiquita, entonces por ahí la historia está en tu mamá. Sí. ¿Y vos particularmente dónde estabas cuando sentiste, tengo que salir de acá, me Ahí muero? en esa mesa redonda yo estaba sentada, la vidriera de atrás nos llevaba hacia afuera y yo estaba ahí, ellas estaban hablando y yo empecé a mirarlas. Cuando empecé a verlas, como que ellas no eran ellas, como que todo se me alejaba, como una cosa rarísima, y yo dije, me morí, y salí corriendo. Bueno, mira, para no... Acá hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que yo te diga, a ver, Claudia, ¿te acordás antes, en otro momento, pero anterior a los 10 años? Tiene Ujú. que ser antes de esto. Estamos buscando el Sí. programa antes de esto. ¿Alguna escena de tu vida que estabas probablemente en un comedor o en una mesa redonda, que había otras mujeres, ¿ok? ¿Y qué Y que pasó algo ocurrió, maluco? ¿cómo? ¿Qué pasó algo maluco? ¿Que haya pasado Que, algo? sí, pero que alguien que se haya muerto o alguien que se haya ido y no hayas visto más y haya sido fuerte ese sufrimiento. Alguien dejó de estar, alguien... Tu historia viene por un lado muy menstrual, muy femenino, por algo tenés un programa que se llama Las Menopáusicas, ¿ok? Pero esto, esta es la opción uno, pero cuando uno es muy niño, ya por lo general nos enfocamos en las historias de la madre. Lo más probable acá, bueno, como tarea te diría para que vos después reflexiones, es, Investigar. a ver, antes de esa reunión, yo estuve, por ejemplo, en un cumpleaños, en una Navidad, en una reunión con amigas, algo, con otras nenas o con otras amigas o mujeres, y alguien murió ahí, o me llamaron y me avisaron, se murió tu abuelito, se murió tu abuelita. Acá alguien murió, alguien El se alejó. hermanito de ella. Mi hermanito. Antes de que me pasara eso, unos años atrás, se había muerto el hermanito de ella. Bueno, decime cómo se llamaba el hermanito. Gustavo Andrés. Gustavo Andrés. ¿Tenés la fecha de Gustavo Andrés? Gustavo Andrés nació el 7 de agosto de 1972 Y se murió a los 5 años. y se murió en el 76, el 29 de mayo. Eh, Como les decía recién, la naturaleza, para poder continuar, siempre va a priorizar al grupo por sobre el individuo y siempre va a priorizar a la especie más grande por sobre el grupo. Las, las, las decisiones que toma la naturaleza están todas escritas, por eso a mí se me hizo tan fácil crear la bioexistencia, porque es igual que un programa de computadora en la naturaleza, muy desarrollado, pero el jefe de todos los conflictos, el que decide, tiene la palabra final, es el inconsciente colectivo en el ser humano. Nosotros hemos anclado información en ese inconsciente colectivo. Esto es muy antiguo, por eso en las manos anclamos los conflictos que tienen que ver con el padre, porque nos relacionamos con el padre simbólico o el sol así durante miles de años. Ay, bueno, aquí te digo yo, pues, porque es que vamos a aprovechar. Me quebré la mano, acá me quebré la mano derecha. Hace poquito. Mi papá venía enfermito y yo siempre he tenido como el conflicto, aunque logramos, no, es que logré entender el maestro de vida que fue mi papá en mi vida, logré entender a qué vino a enseñarme a mí específicamente. Sí. Y entonces ya cuando lo entendí, ya solté muchas cosas que tenía con él, pero me quebré la mano. Entonces yo decía, ¿tendrá que ver con mi papá? No tendrá, porque yo no sé mucho de la información. El dolor de la mano, ahora te voy a contar una historia, pero les quería contar que mientras vos ibas, por ejemplo, así como está anclado esto, los hechos culturales que nosotros hemos practicado durante mucho tiempo, los tenemos anclados como paquete conflictivo. Por ejemplo, en los hombros, nosotros anclamos la responsabilidad porque en los hombros traíamos lo que era cuando cazadores y recolectores traíamos para el clan cosas en los hombros. Entonces, así el cuerpo entero tiene una funcionalidad, pero además tiene cosas que nosotros le enseñamos al cuerpo. No es lo mismo que en el hígado yo manifieste un síntoma relacionado con la función biológica del hígado, que es la de purificar la sangre y todo eso, que en el hombro por lo cultural o en las manos por lo cultural. Nosotros le enseñamos a los consultores eso. Relacionado
eso, la información que nosotros hemos puesto culturalmente en el inconsciente colectivo también es primordial para nuestros síntomas. Por ejemplo, en el inconsciente colectivo, todo, sobre todo América, esta parte del mundo, la parte más occidental y cristiana, tiene figuras establecidas en el inconsciente colectivo, que son las figuras religiosas, el santoral y todo eso. Nosotros hoy, digamos, no sé, en Colombia sí, un poco sé, en Estados Unidos menos, en Argentina eso va disminuyendo de una manera impresionante. Los jóvenes, yo viajé, yo vi en Londres, yo fui a tomar café, ahora las iglesias ahora son café, o son negocios, o sea, Ya se es acabaron. Sí, impresionante lo que ha pasado, pero sí. nuestras madres, nuestras abuelas, eso era absolutamente el eje de la vida. Nacías y el cura te ponía el nombre del santo de ese día, ¿ok? Entonces el santoral tiene mucho que ver con la identidad que nosotros tenemos, ¿ok? Mira, el conflicto, esto lo descubrimos en Humano Puente, esto se lo contamos a la humanidad, lo cuento en teatro, lo cuento en libros, yo tengo un libro que se llama sobre alergias, fobias y ataques de pánico y ese tipo de cosas. Alergias. Y la diferencia de una fobia, que siempre nos pasa lo mismo, cuando nos encontramos con un psicólogo, un psiquiatra, dice, no, espera, ¿cómo vas a comparar una alergia con una fobia, con un ataque de pánico si no tienen nada que ver? Entonces nosotros le decimos, sí, son absolutamente iguales, la manifestación es distinta. En una alergia, el cuerpo rechaza algo, dice, esto no me lo des, te lo dice la biología y vos decís, ay, pero yo quiero comer esa frutilla y mi cuerpo la rechaza. En una fobia, vos sabés qué es lo que rechazás. Soy fóbico a las palomas, a los sapos, a la sangre, a las A cucarachas, la altura. a la altura. Y en un ataque de pánico, vos no sabés qué pasa, pero tu inconsciente detecta algo y dice, y hay una frase que es clave, me muero. Me muero Sí. acá, me estoy muriendo. Esa diferencia se debe a que en la escena dolorosa que habías vivido anteriormente, que estabas con un grupo de mujeres parecido, que estabas en una situación similar, la persona que murió o que desapareció, porque para el inconsciente es lo mismo, estaba relacionada con vos. ¿Vos sabés de qué día es Gustavo Andrés? Nace el 7 del 8 y muere el 29 del 8. Santa Claudia es el 6 del 8 y Santa Patricia es el 25 del 8. Gustavo Andrés sos vos. ¿Qué? Vos sos Gustavo Andrés. Y cuando se repite la situación, vos decís, acá me muero. Pero como así, Pero si yo estaba ahí cuando ella- se murió. sí, ella... No entendemos eso, sí. Para tu inconsciente, Ay, para, ya. para el inconsciente el otro no existe. Ese que murió ahí fui yo. Ahora se repite la escena, tengo que morir yo. ¿Ok? Ay, Lo no cual, sabía que había marcado, Dios. Lo lo siento, cual, no sabía que te había marcado tanto la muerte de él. Claro. Pero yo creí que la que Si al niño lo cuidamos es para nosotros. Claro. pero esto no es nada, es decir, esto te viene a decir, acá es donde la bioexistencia consciente dice, esperen, no paremos ahí. Esta es la escena, de acá saltamos de tus 10 años a tus 5 años. El programante está ahí, o no me acuerdo qué edad habrá sido la que se muere este niño, ¿no? De tus 10 años saltamos antes, ¿ok? En este momento estamos en la escena que programó tu ataque de pánico, es la de la muerte de este niño. Pero lo que te dice esta escena es que tu vida está marcada por las muertes de los niños. Por eso la historia de tu mamá, por eso la historia de esta abuela que mueren tantos niños al nacer, por eso vos, y esto es lo que te dice la bioexistencia consciente, vos querés saber el eje de tu vida está marcada por las muertes de los niños. Eso es tu vida. Por Dios. Yo amo este tema. Yo nunca lo hubiera anclado. Y tiene algo que ver también con la menopausia. O sea, Por supuesto. los síntomas de ella tienen... Por supuesto, claro. Okay. Tu tema es de niños y es de sangre. Tu tema es de niños y es de sangre. Y tiene que ver con, mirá, por ejemplo, una mujer tiene infertilidad o puede tener así, mirá. Si, por ejemplo, tu mamá tuvo el primer hijo, Sí. el segundo murió, el tercero murió, el cuarto murió, Sí, sí. ¿vos sos la quinta? Sí. Bueno, por ejemplo, una mujer de tu descendencia, podría ser vos, podría tener el primer hijo
¿ok? Y cuando está en una edad más o menos, y por ahí intenta tener otro si no puede, no nace el segundo, claro, porque se murió. Entonces, fue el gran sufrimiento de ahí. La naturaleza no puede invertir energía, nutrientes, tiempo en algo que va a resultar en muerte. No lo hace la naturaleza. Es probable que vos, o un escalón más abajo, tu hija, tu hijo, puedan tener el primer hijo y pierdan el segundo, o pierdan el tercero, ¿ok? No, aquí tengo a mi nuera y se está enloqueciendo. La nuera está diciendo que no. Que no, que se lo No, no, no tiene, por eso te digo puede, no, no tiene por qué, no tiene por qué, pero si fuera, este es el conflicto, ¿entendés? No es que tiene O sea, por qué, si es muy Pablo, para ver si entendemos, si solucionamos nuestro conflicto, se rompe lo que absoluto. venimos repitiendo. Ok. Siempre que haya un drama y una persona, siempre que haya un drama y una persona se haya guardado una emoción dolorosa, una emoción que se llama salvaje kinestésica, ¿ok? Sí. Es decir, emociones de cosas que no te gustan, no una felicidad, sino un odio, una ira, una rabia, una angustia, pero fuerte, una cosa que querés explotar. ¿No? Tiene que ser salvaje y kinestésica. Siempre que te la hayas guardado, tu vida va a crear repeticiones de eso porque no puede continuar así. ¿Ok? Pablo, Eso se llama karma. Pero para no dejarte así, lo que te está diciendo esto es que tu ataque de pánico te vino a decir cuál es el tema que tenés que abordar en tu vida. Entonces, ahora, ¿qué te diría? Anda a un consultor certificado de Humano Puente, decile cuál es la historia, dónde estaba el programante, porque te va a llevar a un montón de escenas dolorosas de tu vida y de la de tu madre, y toda tu vida se va a modificar. ¿En qué sentido? En todos. En la economía, en la abundancia, en cómo te llevas con tus hijos, cómo te llevas con las demás personas, cómo en ese sentido toda tu vida se va a acomodar. Eso es lo que hizo la bioexistencia consciente enorme. Es el cambio de vida de las personas, no la sanación del síntoma. El síntoma es una pieza funcional a quien sos. Cuando vos dejas de ser quien sos, el síntoma no te calza más. El síntoma se va, pero nuestra finalidad no es sanar al síntoma, nuestra finalidad es sanar a la persona para que ya el síntoma no calce ahí. Por eso en Humano Puente sanar el síntoma es como una consecuencia. Nosotros queremos ir mucho más lejos. Por eso es altísimo el porcentaje de sanaciones de síntomas que hay acá. Porque el síntoma es parte de esto, no es la finalidad. La mayoría de los lugares de síntomas tienen como finalidad sanar al síntoma. Nosotros no. A nosotros el síntoma nos dice, mira, en esta persona, por ejemplo, en Claudia, ella viene de una historia de dolores por muerte. Vas a ver que es más viejo, anda tu abuela, anda arriba. Murieron muchos niños. Murieron muchos niños. La ¿Entendés? tía tuvo aborto. Sí. Mi abuela Y ahí vos te das también cuenta. tuvo un aborto. Sí. Exacto. Y ahí tú vos te empezás a dar cuenta y te empiezan, como se dice en Argentina, a caer la ficha. En México dicen a caer el 20, ¿no? Me cayó el 20. Ahí vos te das cuenta y decís, nunca me había dado cuenta, pero mi vida está llena de este tema por todos lados y nunca lo había visto. Yo nunca lo había visto. Sí. Entonces, cuando el síntoma te lo muestra y vos lo abordás, tu vida se ordena en todos esos temas que vos no sabías que te venían modificando la vida. Por ahí tenés una hija o un hijo y quiere ser hematólogo, el otro quiere ser pediatra, el otro quiere ser partero, el otro quiere... Están todos metidos en esa temática. Conmigo. Claro. Se le encanta la sangre. Pablo, ya veo que Claudia va a ser una clienta única de Humano Puente, ya lo tengo clarísimo, eso ya está escrito. Perdón, y para no dejarte a vos sin mensaje, ¿qué te rompiste en la mano con lo de tu papá? Me rompí la mano, ¿hace cuánto? Me la rompí en mayo. Y me la rompí, estaba muy juiciosa haciendo aseo. Y me caí y me quebré la mano. Pero no sé si estaré equivocada, ahí sí me vas a contestar si estoy equivocada o no. He sido una mujer que he cargado responsabilidades que me he montado encima porque me ha dado la real gana. O sea, no me las han puesto, sino que yo soy la salvadora universal de Colombia y del mundo entero. Usted tiene un problema más de salud. Que yo se lo resuelvo. Ella se lo soluciona. Pero me monté esa obligación yo solita. Pero ya creo que la quebrada de la mano, porque yo amo este tema, entonces yo investigo,
creo que fue una forma que tuve como mi ser de decir, bueno, descanse, mija, que ya es hora de que usted descanse, deje que el mundo se mueva alrededor suyo y son capaces de hacer las cosas que usted considera que ellos no son capaces de hacer. Sí. Y Muy así bien. fue, Sí, tal cual. sí, Sí. Tuve un sí. mes de manito así, pidiendo ayuda, me haces un café, me bañas por favor, me haces tal cosa, o sea, lo que yo he hecho por todos, me lo hicieron a mí, fue difícil, lloré, fue difícil para mí entender que yo también como que merezco, porque esto es como cuestión de merecimiento, merezco que también me atiendan, merezco que también me escuchen. Esto es yo creo que es una cosa como de Merecimiento. no, Sí. es mucho merecimiento, pero también de hacerme ver. Mi papá fue una persona por eso digo que mi papá fue un gran maestro, mi papá fue una persona que me ignoró toda la vida y de alguna manera que yo encontraba que mi papá me viera era haciendo. Entonces, yo hacía, yo era como una bailarina al lado de mi papá para que mi papá alguna vez en la vida me dijera, ay, cómo lo hiciste bien. Sí. Y en esos días estaba viendo una película o una entrevista de alguien que decía, Jordi Rosado, que yo me encantan las entrevistas que él hace, y decía que el papá una vez le dijo, valoro mucho lo que hace, y si yo mira a mi esposo y le dije, mi papá nunca me lo dijo, por ejemplo, pero no Sí. importa, nunca me lo dijo, pero fue un gran maestro. Mi papá se murió hace 2 meses, y antes de morir pudimos hacer paces, pude entender el gran maestro de vida que fue, cumplió la labor como la tenía que hacer, de venirme a enseñar abandono, merecimiento, un montón de cosas que yo no veía, pero con tantas cosas que investigo y analizo, entendí. Ahora tú me vas a decir sí o no, pero creo que ese fue No, como no, el no. camino de encontrar No, respuestas. no está mal, no está mal uno de los puntos de vista que estás viendo. Pero la pregunta era solamente si vos sabés qué te rompiste, qué hueso, qué parte, El radio. el radio. Bueno, Aquí me lo rompí en el inicio del Brasil, pero no fue operación ni nada, sino pues yesitos, claro. unas fisuras. Bueno, el conflicto que estás viviendo en ese momento, en realidad, tiene que ver con lo cercano, con tu entorno y eso, pero con una desvalorización en la tarea, en lo que hago, ¿ok? En tu función. No me siento valorizada en lo que hago, en lo que estoy haciendo. Me vas a hacer llorar, En la pero es cierto. No Es soy yo, es cierto. el síntoma el que te hace llorar. Por eso digo, no me traten de adivino a mí, es la naturaleza, es así, ¿ok? Y te preguntaría por tu mamá, ¿y tu mamá, que no la has nombrado? ¿Cómo era tu mamá con respecto a estas actividades, a lo que haces, era igual que vos? ¿Cómo era? No, ¿Cómo mi era? mamá ha sido una persona totalmente, ella es de entregar responsabilidades. Hágame, póngame, ella no es de asumir responsabilidades. Bueno, Parece tu Soy hija de tu mamá. Parece tu mamá. Mi bueno, mamá no es de porque asumir. en Humano Puente nosotros encontramos ese formato de sobrellevar, de tomar una postura en la vida, y nosotros lo bautizamos polaridad por juicio oculto. Es decir, lo que vos estabas haciendo, todo el tiempo haciendo todo por los demás, era para que ninguno piense que eras como tu mamá, que sos como tu madre. ¿Ok? Al cual, porque mi mamá fue una persona muy depresiva, no se hacía frente de muchas cosas. Yo sentía que yo era una niña, digamos, abandonada por papá y mamá. Entonces, Muy asumí bien. muchas responsabilidades en la casa. Bueno, Como en mi casa tenemos un dicho, distinguida. que somos 4 hermanos, entonces siempre hemos dicho que mi papá y mi mamá siempre amaron a Paula y a mi hermano. A mi hermana que seguía la querían y a mí me apreciaban. Siempre Bueno, he dicho así. tenés- Y es claro. un chiste, pero es verdad. Ah, sí, Entonces, mira, es ese ¿qué, cuento. qué número de hijo es tu papá? Hasta donde sabes. Yo creo que mi papá era el tercero. Sí, me parece. Fueron 5 hijos, uno se murió. Igual que Y mi papá creo que fue el tercero. Sí, ya vamos a. Sí. Contando el que murió, ¿eh? No sé en qué puesto estaba el que murió. Ah, bueno, no, entonces no, te voy a dar información que te va a perder más, pero si lo llegás a no. saber, si lo llegás a saber, está bueno, porque Sí. hay una orden biológica, y esto sirve mucho para encontrar a los niños
que por ahí no han sido vistos. Hay no nacidos que por ahí uno ni se entera. Fue un sangrado, nace un gemelar que nadie lo vio junto con otro parto. Entonces hay distintas maneras de verlo, pero la biología, por lógica, si vos lo pensás, es totalmente lógico, nos ordena a tener una preferencia en el hijo que tiene nuestro mismo número de hijo. ¿Por qué? Porque si yo soy el segundo y viví, yo soy el resultado positivo de un segundo hijo. Yo sé cómo se cría un segundo hijo y yo tengo que priorizar mi foco en el segundo. No es una preferencia amorosa o psicológica, es una preferencia biológica. Es una orden biológica. No es que no me quiere, no es nada. Su biología le va a decir, este es tu preferido. ¿Pero por qué? Porque vos tenés el mismo número. Si vos sos segundo, y te estoy diciendo uno de los conflictos del autismo, uno de los conflictos, una de las bases de lo que descubrimos de autismo y los resultados que tenemos en autismo, que son impresionantes, tiene que ver con esto. En el autismo hay 2 capas de cinta aisladora, le llamamos nosotros. La abuela materna, ¿ok? Por ejemplo, es la tercera hija y vive una serie de conflictos durante el embarazo en los que prefiere desconectarse para poder sobrevivir. Dice, yo tengo que salir adelante, yo tengo que guardarme este dolor. Por ejemplo, hoy a la mañana atendí en mi consultora a una mujer, una valiente, por un tema de su empresa, su emprendimiento y eso. Y ella a los 7 meses de embarazo de su hija, o de su hijo, ve a su esposo siéndole infiel. Y ella ahí toma la decisión de esto me lo tengo que guardar, no lo puedo expresar, porque mi padre me dijo que no me case con ese hombre, porque la familia me dejó sola, y ahora no cuento con él, y soy joven. Entonces, todo eso se lo tragó, ¿está bien? Bueno, historias así, en este caso no era un autismo porque tiene que ser más durante el embarazo, pero la cosa es que la abuela se guarda esos dolores que está transcurriendo ahí, y entre sus hijos hay uno que tiene el mismo número que ella y que es el que más tiende a repetir la historia de la abuela, y ahí se produce una segunda capa de dolor guardado. Un dolor típico guardado en el autismo, lo digo por si este programa lo ve alguna mamá de un niño con TEA, que yo siempre invito a las madres que averigüen, que no me crean a mí, averigüen, hablen con personas que se atendieron en Humano Puente, están en los videos, están en todos lados. Por ejemplo, un caso típico es que antes perdió un hijo. No tiene por qué ser siempre así, pero acá lo que hay que buscar es el conflicto que la mamá se cerró para sobrevivir, se guardó y se cayó y se aisló para sobrevivir. Cuando ya pasó 2 veces, la abuela materna se aisló y nació mamá, mamá se aísla y nace el niño, es el programante de autismo, ¿ok? Ese niño necesita estar aislado para vivir, necesita que el mundo no exista, ¿ok? Entonces, ¿por qué se puede haber aislado la madre? Una cosa típica que encontramos es que el embarazo anterior, por ejemplo, no siempre es así, siempre lo aclaro, pero cito programantes para que la gente por ahí le sirven. En el embarazo anterior, un parto fue muy avanzado, la madre se relacionó con ese hijo, lo mimó, vio que se movía su vientre, las patitas, le habló, tenían sus diálogos, todo se emocionó, la madre se metió en esa emocionalidad y se perdió el embarazo. Entonces, en el siguiente embarazo, dice, no, voy a tomar distancia, me voy a proteger, me voy a aislarme para protegerme, no quiero sufrir lo que sufrí. Y este siguiente embarazo es el que tiene más programante de autismo. Esta aislación que hay acá y está acá. Entonces, ¿eso cuándo se produce? Sobre todo, porque hay muchas maneras de combinarlo, cuando la abuela materna y la madre del niño con TEA tienen el mismo número. La abuela es tercera, la madre es tercera, el niño es tercero. La madre es segunda, la abuela es segunda, el niño es segundo. Y a veces te dicen, che, no me coincide. Bueno, averiguá, y cuando averiguan se dan cuenta que la abuela había tenido otro hijo que nadie se enteró, que perdió un embarazo, y te sirve para encontrar inclusive niños muertos que la familia no sabía. Okay. Bueno, pero entonces está súper interesante el tema, pero tengo como 2 preguntitas así para que hablemos como un poquito de la menopausia. Tenemos unos síntomas que no son muy comunes, pero que nos gustaría de pronto que nos ayudaras con ese tema. Hay un síntoma que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Sí. Mi cuñada lo está sufriendo.
Sí. Y ella no puede dormir porque las piernas se le mueven. Y ella me dice, es involuntario, se me mueven. Sí. Así como a grandes rasgos, ¿qué podría ser? A grandes rasgos. Como a muy grandes rasgos, porque la verdad que esto hay que Sí. ser bastante puntual, lo primero a decirte de la menopausia que me quedó sin terminar es que si, por ejemplo, una mujer tiene un drama en el hijo siguiente por nacer, por ejemplo, tuve el primero, y te estaba dando ejemplos, ¿no? Tuve el primero y el siguiente, voy a tener el segundo, o por ejemplo el tercero, y fue el del drama más arriba, en mi madre, en mi abuela, y yo estoy repitiendo eso. La biología tiene varios mecanismos para evitar ese drama. Uno es intentar detener el tiempo y eso puede impactar en la tiroides. Puedo tener hipotiroidismo para detener el tiempo o puedo tener hipertiroidismo porque quiero llegar rápido a la menopausia porque así me evita tener el hijo. ¿Ok? Y otra cosa es que tengas una menopausia precoz. Cuando hay una menopausia precoz, una mujer tiene a los 38 años, 35 años puede tener menopausia, a veces a los 30 años, es porque el siguiente hijo en nacer era el que recordaba el drama. Entonces, el cuerpo lo que hace, claro, te adelanto la menopausia y listo, no más hijos, porque se viene el drama. Hay muchos mecanismos a través de los cuales la naturaleza busca solamente evitar la muerte. Todo esto, nosotros hemos llegado hasta acá porque la naturaleza ha encontrado mecanismos para evitar la muerte. Aunque muchas personas digan, pero entonces, ¿por qué un cáncer? Eso es todo largo de explicar, ¿ok? Pero todo tiene la misma lógica, ¿está? Ahora, en cuanto a las piernas inquietas, es un deseo de salir de ese lugar, es un deseo de salir de esa situación, ¿ok? Es un deseo de, estoy en la edad donde mi madre, ¿ok? Empezó con problemas con mi papá, con mi padre. Estoy en la edad donde mi padre... O puede ser que haya empezado problemas con ella. Sí, claro, claro, claro. Pero además, el síndrome de piernas inquietas es, me quiero ir y no me voy, pero no quiere decir siempre que estés en un... Muchas veces sí, estoy con mi pareja y en realidad no quiero estar, estoy en una situación que mis piernas se mueven por mí. Mis piernas se mueven por mí, ¿está? Dios. Entonces, bueno, todo eso verlo, pero muchas veces está relacionado con que estás en la edad en que, no sé, alguien se fue, o que tu madre se estuvo por separar y no se separó, como que tu madre entró en depresión y tu padre se quedó y le hubiera gustado irse, pero no podía porque tenía hijos, todo ese tipo de cosas. Síndrome de piernas inquietas hay que mirar. Hay más programantes y hay más conflictos, pero como para darte una idea muy generalizada, eso es lo que hay que mirar en las piernas inquietas. Hay otro que es el hombro congelado, que ya nos hablaste del hombro, pero... Sí, el hombro, lo de la carga. Ese conflicto de responsabilidad, 100%. A ver, ¿de qué lado fue? ¿De qué lado es? ¿Cuál es el hombro? Señálatelo. No, cualquiera, a mí no me dio. A nosotros no nos dio, pero se quejan de hombro congelado. Sí, sí. Entonces no sabemos. Hay que mirar que si es el derecho o el izquierdo. Sí. Es un conflicto de responsabilidad. Y te voy a dar un tip. Decirle a la persona que aplauda. No le preguntes si es derecha, zurda, no importa. Vos decirle que aplauda y vas a ver que una mano, que no aplauda así, que aplauda con una sobre otra, vas a ver que es más fácil, una se mueve más que la otra. A la que se mueve más, la vamos a llamar mano fuerte. La que se mueve menos, mano débil. Si el hombro es de la mano fuerte, puede ser así o puede ser así, no importa. El hombro de la mano fuerte es un conflicto de responsabilidad de mis pares o de mis superiores hacia mí. Mi padre no me protege, es un irresponsable, mi esposo, la pareja, la justicia, pero es cercano, no hay que irse a Dios, la justicia, está acá. Si el hombro es de la mano débil, es de mí hacia abajo. Me siento que no estoy siendo responsable con mis hijos, me siento mala madre, con los que tengo que cuidar. El conflicto de responsabilidad tiene un orden, o de allá hacia mí o de mí hacia abajo. Pero es un conflicto de responsabilidad, es un conflicto de hombro congelado de hiperresponsabilidad. Acumulación de responsabilidad, ¿ok? De Mira, conflictos hay otro que reiterados. también son síntomas muy extraños, pero la boca ardiente. ¿Qué es la boca ardiente?
Como si tuviera, como si te hubieras quemado la boca. como por Pero dentro, eso da en la menopausia. Como aftas y esas cosas. pero no sale No, la no llaga, sale. sino que siente la boca ardiente, como que no Mm. soporta el ardor en La la boca. lengua, como alrededor, siente uno como un ardor, pero al final no es nada. No te lo sé decir, no te lo sé decir. Ahora, si Ok. mirara simplemente por el conflicto, porque ¿qué quiere decir eso? Por lo habitual, por ejemplo, las llagas y todo ese tipo de cosas, son malas palabras que me guardo, ¿ok? Pero eso es muy global, pero eso es muy global. Uno puede decir el presidente, el perro, mi esposo, y no me gustan los conflictos globales. Así que no te sé decir bien qué puede decir eso, pero si es calor y eso, sin duda que es ira y que es verbal. Y que es verbal. Pero siendo acá, también puede ser un conflicto de algún bocado que estoy esperando, que puede ser el amor, el reconocimiento, eso y no llega. ¿Ok? Mira, qué Pero, nuevo. pero es Y la bastante se- común eso, y no te va a servir. A vos sí, lo que te sirve es cuando es bien específico. Si lo busco, Claro. te lo digo, pero pero estamos dando como por encimita a ver qué puede ser, porque es la parte como que nos llama la atención. Por ejemplo, los ojos, la Los sequedad ojos. en los ojos. En la la menopausia mucho. Se Se quedan quedan los ojos. sequedad en los ojos. Sí, bueno, eso sí son temas que tu menopausia está relacionada con aquellas lágrimas de tu madre, de los niños muertos y de todo ese tipo de cosas. Eso sí, la sequedad en los ojos tiene que ver con eso. ¿Ok? Tiene que ver. Y el síntoma que lo tienen Hoy todas creo las que ella menopáusicas. mencionó, alguien mencionó hoy, ¿no? Mi madre se la pasaba llorando, algo así dijeron hoy, ¿no? Vos, Depresiva. Mi mamá bueno, fue y creo que tu siga. madre desde La mía cuándo, es llorona. eso decía, creo, alguna había dicho que era llorona. La mía llora a domicilio. Yo nunca lloro. Yo creo que no lloro es de eso. Yo creo que no lloras es por eso. Yo no lloro es Bueno, porque odio que lloren. ¿ves? Bueno, ahí lo tenés. Quedarte Eso. ahí. En este Bien caso sí traumatizada. es eso. ¿Y desde cuándo tiene la depresión tu mamá? No, mi mamá toda la vida. Toda la vida. O Toda la sea, vida. antes de los partos, siempre tuvo depresión. Toda la vida. Ok. Y ya cuando tuvo mi hermanito fue más fuerte y mi papá no era un hombre muy juicioso, entonces Muy eso presente. ayudó. Y el abuelo también fue muy necio. Entonces ella como que no ha votado como toda esa historia suya y cae en fuertes depresiones. Bueno, hay que ver. Sí, No tengo datos como para decirte sí, no. Sí me ok. parece sí me parece que sería necesario que por un tiempo te enfoques para ver si la del conflicto era mamá y no papá. Te noto como que papá y el abuelo mucho problema y que mamá pobrecita con su depresión. Cuidado con eso. No, mamá pobrecita no. Yo creo que yo me tomé primero el lugar como ella. de mi papá y luego ya estoy como confrontando a mi mamá. Pues Sí, como eso. por pasos. Está En este bueno. momento ya Está estoy bueno. como, vamos a encontrarnos nosotras dos ahora. Quería ¿Cómo, preguntarte cómo? un tema que nos han preguntado muchísimo y son los miomas. Ah, los Sí, miomas. sí. Los miomas, mira, yo lo tengo escrito acá en el libro de infertilidad, Sí. y hay consultores certificados en fertilidad, también lo nombro porque a la gente le viene muy bien saber esto. Humanopuente.com, listado de consultores, y están los consultores certificados en todo lo que estamos hablando. Los miomas, una de las funciones que tienen es decirle al útero, el útero es el territorio femenino, es el universo de la mujer, su casa es el útero y el útero es la casa. Entonces hay dos cosas que se miran. Por un lado, el territorio real. Yo puedo tener un mioma en el útero porque tengo invasores en mi casa, ¿ok? Puede vivir mi suegra, puede haber alguien que no quiero que esté, puede estar mi madre, puede estar mi nuera, puede estar mi yerno. Hay alguien que está ocupando un lugar en mi casa barra Que yo útero. no quiero. Muchas veces son obreros que están hace mucho en la casa y que no aguanto que sigan estando, Siento que se pero, vayan. pero no alcanza con eso, nunca alcanza con este conflicto. Para que un útero resuelva manifestar en ese modo, tiene que haber además las historias de base de los miomas. ¿Cuáles son las historias de base de los miomas? El mioma ocupa un lugar en el útero para que no se ocupe con un niño porque hay dramas de niños muertos, esto que venimos hablando hoy. Es una manera de poner una barrera a los posibles nacimientos. Fíjate que muchas veces por los miomas o los fibromas terminan haciendo una extirpación del útero, ¿ok? Entonces cumple esa función. Es algo así como casa ocupada. Aquí no.
Entonces, mira, eso está muy interesante. Y, por se ejemplo, aborda... las ¿Cómo? mujeres que les hacen las mujeres que les hacen histerectomía parcial o total también hablan mucho de ese tema en nuestras cuentas. Claro, claro, claro. Todo es lo Porque mismo. no es la consecuencia de eso. Tu universo va a estar impregnado de eso. Mira, por ejemplo, la mamá de unos niños que están acá, una consultora certificada, llegó a Humano Puente por su infertilidad. Y ahí están las fotos de sus 2 hijos. Son parte del libro, ¿está? ¿Qué recibe ella en consulta todo el día? Personas que llegan por infertilidad, porque es su conflicto. Esto ya es como más difícil de entender para las personas, pero cuando vos tenés un conflicto, por ejemplo el de ella que tiene que ver con sangre y niños, vos abrís un universo que se llama sangre y niños y vivís en él. Todo tiene que ver, o sea, tu universo se ordena alrededor de ese tema, ¿está? Entonces, vos vas a ver que ustedes tienen un programa que se llama Las Menopáusicas, que estamos hablando de niños muertos, que estamos hablando de todo esto y decís, las personas preguntan mucho sobre este tema, claro, porque es tu tema. Tu universo está siendo, el universo que creaste es un laboratorio para sanar lo que viniste a sanar. Se llama karma. Nosotros creamos un universo y vivimos dentro de los que se podrían llamar los conflictos anteriores a mí. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi vida? Aquel pasado. Mi propósito de vida no está allá adelante y no lo tengo que buscar allá. Tengo que buscar quién soy, de dónde vengo. Ese es mi propósito de vida. Mi propósito de vida soy yo. Mi propósito de vida soy yo. Lo que pasa es que tengo que encontrar para qué lugar yo soy la pieza ideal. Las personas buscan el propósito allá adelante y siempre están diciendo ¿dónde estará? ¿Dónde estaré? Y soy yo el propósito. El propósito de vida soy yo. Lo que pasa es que tengo que ver para qué vida anterior soy propósito, porque en realidad, y a esto te va llevando la bioexistencia consciente, vos vas a llegar no al convencimiento, nadie te puede convencer de estas cosas, o las vivís y lo comprobás, o después el tallo cerebral te va a llevar por los caminos y va a terminar creyendo que te va a sanar una vela, un color, un sonido, un pájaro, un santo. La humanidad, eso, la anestesia y Es verdad. la sanación está dentro de uno y el universo que creas está dentro tuyo. Y cuando vos encontrás por qué y para qué estás creando este universo, ahí tu universo hace ¡pum! Y se vuelve visible lo que era invisible, lo que estuvo todo el tiempo delante tuyo y no veías. Y después es imposible dejar de verlo. Ahora lo viste, todos los actores, los niños muertos, las madres, la tiroides, esto, y vos decís, ¿yo creé todo esto? Sí, claro, no hay otro acá. Pero ¿cómo puede ser si él está acá, él está acá? Sí, sí, pero vos jugá a que son actores para vos y vas a ver que todo funciona. Vos empezás a decir la palabra co-creación y ya no funciona. No hay Pablo, co-creación. La unidad no puede co-crear y son la unidad, son la totalidad. ¿Ok? Muy bueno. Pablo, ahora para despedirnos, queremos que le des un mensaje a todas las menopáusicas, perimenopáusicas, posmenopáusicas, en cuanto a todo lo que sentimos. Danos un consejo a nosotros, no a todas las que están con nosotros. Bueno, los seres humanos somos el resultado de una búsqueda, de una rama de la evolución que se llama humana. Todas las ramas están bien, las plantas, los peces, las pulgas, los pájaros, las focas, los elefantes. Nosotros somos un desarrollo particular y la naturaleza está jugándose toda la sabiduría para desarrollar la versión 2.1, 2.2, 2.3 en base a las anteriores. Como nosotros somos descendientes de los cazadores y recolectores, el hombre salía a cazar y el hombre defendía la aldea, defendía el territorio, se peleaba, tenía guerras con otros, y la mujer estaba en la aldea, en la cueva, hablando con las otras mujeres y organizando a los niños. El cerebro masculino está programado para el exterior, para salir a cazar y para guerrear. El de la mujer para la contención, para el cuidado, para recordar números, cuántos hijos tengo, dónde está este, que no me falte ninguno, para organizar y todo. El hombre no tenía tiempo de razonar porque estaba cazando. Si escuchaba un ruido y se ponía a pensar qué era ese ruido, se lo comía un león, un tigre, ¿ok? Entonces el hombre primero acciona y después piensa. Cuando una mujer menopáusica
o posmenopáusica vea que su esposo va, abre la heladera y no sabe para qué abrió la heladera y se queda ahí mirando la heladera, sepan que es porque el hombre primero actúa y después piensa. Está en su naturaleza. Y en cambio la mujer le va a decir, pero ¿cómo vas a ir a la heladera sin saber a qué vas a la heladera? Porque para la mujer eso es imposible. Ahora, la mujer, cuando llegaba a la edad de la menopausia, ya estaba sola, porque el hombre había muerto o cazando o en la guerra. Y la mujer que en ese momento no hizo clac y se pasó al modo masculino, no sobrevivió. La mujer quedaba sola y tenía que salir a cazar y sus hijos ya eran grandes, se quedaba sola. Los hijos ya eran grandes y su esposo ya había muerto. Estaba sola. La mujer que se polarizó en masculino sobrevivió. La que se quedó con esto del hogar y todo eso no evolucionó, no hay descendencia. La mujer tiene un mecanismo automático cuando llega a la menopausia que se polariza y antes estaba bien en un territorio ordenado que permitía que otro traiga, que otro lo ordene. Ahora la mujer necesita su territorio. Ahora la mujer necesita, acá mando yo, hasta ahora mandabas vos, pero ahora somos dos. Yo quiero mi territorio, quiero poner en orden esto. Claro. Ahí ¿Ok? es cuando ya ahora estamos en eso. Ahí Entonces, es donde nos redescubrimos. totalmente, que no se sientan extrañas. Esto está bueno, tener un diálogo con el esposo, con la pareja y decirle, a mí me pasa esto, hormonalmente es perfecto que me pase esto, ahora necesito mi lugar. Y hasta en muchos casos empiezan a dormir en camas separadas, o la mujer necesita su territorio, yo quiero mi lugar. Hasta ahora no había problema con que el hombre marcaba el territorio y la mujer lo ordenaba el territorio. Ahora la mujer necesita marcar su territorio. Lo Claro. bueno es que el hombre en la jubilación se polariza en femenino. Femenino y la mujer Eh, masculino. Sí, total. Entonces el hombre termina adentro mirando el fútbol en la televisión y la mujer sale con las amigas, se mueve, va para allá. Ella se convirtió en cazadora y él se convirtió en ama de casa. Sí. ¿Ok? Y que está muy bien ese equilibrio, que lo vivan naturalmente, que no es que él se volvió loco ni ella le pasó tal cosa. Es parte de la evolución natural. Eso es lo que hacemos. Así que es un momento mágico y maravilloso que invita a, bueno, ok, estoy en una nueva etapa de mi vida, que ahora va a ser la etapa más larga de la vida. Mi siguiente libro, que creo que lo estoy ahí ya comenzando, habla sobre el fin de la muerte, el fin de los nacimientos, la homogeneización de los géneros y el fin de la sexualidad, ¿ok? Y el boom de las enfermedades mentales y la era bioexistente. La humanidad va a vivir tanto dentro de muy pocos años, vamos a vivir 160 años, vamos a pasar a vivir 180, 200. Eso ya está, esto ya está sucediendo. La empresa Altos Labs pertenece a Jeff Bezos, el creador de Amazon, es una de las más avanzadas en esto. La empresa Calico es de Google, es una de las más avanzadas en esto. Ya están los tratamientos de telomerasa, ya están los tratamientos de folistatina, ya se puede detener el envejecimiento, ya están las primeras reversiones de envejecimiento, te va a empezar a crecer el pelo negro de vuelta, se te van a ir a las arrugas. ¿Okay? Es el tema que te interesa. Este es el tema que a mí más me interesa de todos. Muy bien. Bueno, un día presentamos el libro en un tiempo. Pablo, y te suplicamos en otra próxima oportunidad, otra entrevista, porque esto estuvo maravilloso. O sea, a mí me emocionó muchísimo. Yo amo este tema. Para mí esto es lo máximo. Entonces, ojalá nos permitas otra oportunidad, otra entrevista. Encantado. Ahora, les tengo que dejar un aviso a ambas. Aunque ambas sean posmenopáusicas, es probable que luego de esta charla, ¿ok? Se los digo para que no se asusten, puedan tener un sangrado por el útero, ¿ok? Ay, no, yo no quiero. Por favor, que pero no. lo que digo es que si sucede, no se preocupen ni se asusten. Esto sucede en las charlas en Humano Puente y es la biología diciendo, sí, esa información es la que estamos viendo, ¿ok? Bien. Ay, Pablo, te mandamos un besito. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por toda esta información tan Muchas valiosa. gracias a ti y a Camila por todo el apoyo que nos dieron. Camila es una genia. Sí, gracias por decir sí inmediatamente y no tenemos cómo agradecerte esto y te vamos a molestar para una próxima. Ningún problema. Déjenme decir nada más que
a toda persona que quiera atenderse en esto. Humano Puente tiene un equipo de consultores certificados que los encuentran en humanopuente.com. Ahí encuentran también todos mis libros, las actividades que hacemos, pero que realmente yo tengo el honor y el orgullo de sentir que tengo los mejores consultores de la Tierra. No son míos, son ellos, digo, ¿no? Pero yo los siento como hijos, como un equipo que se merece que la Tierra los conozca. Son personas que trabajan profundamente en ellos, sobre todo los consultores certificados. Cada 15 días, mira, pasado mañana y pasado, tengo reunión con ellos, clase con ellos de 2 horas y media, de 3 horas. Todo el tiempo están trabajando y profundizando. Son muy profesionales, muy capaces y los hay en todo el mundo y en todos los idiomas. Así que ahí los tienen a disposición de la Tierra, atienden online. Muchas gracias. Gracias a ustedes por pulsar esto. Cuenten conmigo. Abrazo grande. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, amigas. Gracias. Hasta luego. Abrazo.